¿Vos cómo estás viendo la política aquí a nivel partidario, tu partido, ¿no? El Partido Justicialista, porque yo lo que veo que han vuelto algunos dirigentes que habían desaparecido un poco de esa Espeña y ahora están con ganas de volver a incursionar en la política local, obviamente no buscando la tan añorada Sáenz Peña, que le está haciendo un poco arisca, si se quiere, al Partido Justicialista desde prácticamente 30 años. ¿Vos cómo ves esto? Bueno, la verdad para todos los que analizamos la realidad política y nos parece importante también emitir algunos conceptos que son claves en estas etapas históricas que estamos transitando como argentinos, como chaqueños, como saspeñenses. El rol del Partido Justicialista a nivel saspeña, a nivel de la ciudad termal, es fundamental, debiera ser fundamental. En el concierto provincial, lo que es clave para tratar de aportar un poco a esta discusión es que ya hace muchísimos años que un gobierno de signo político justicialista o panperonista, si queremos, no puede captar la atención y el favoritismo del electorado, ¿no? Para los jóvenes, para aquellos que se están interesando por la política actualmente, o para algún ciudadano también olvidadizo o despistado, se instaló con mucha fuerza, Sandra, en los últimos años la cuestión de que Saspeña es refractaria al peronismo, de que es hostil al peronismo. Todo lo contrario, porque nosotros recordemos desde el advenimiento de la democracia, en el año 83, el intendente con la reapertura democrática que gana con el voto de la mayoría soberana del pueblo es Antonio Zafra. Recordemos, ¿no? El queridísimo Antonio Zafra, recordado por su entrega absoluta a los valores de justicia social, de ayuda social, 2 mandatos, con algo llamativo que en ese entonces, antes de la reforma del 94, el intendente duraba 2 años en su función. Entonces tenemos del 83 al 85 Antonio Zafra, que va por su reelección en el 85 y logra ganar. Esto es un dato importante, un intendente justicialista logra ganar al 87, 2 años más de mandato. En el 87 hay elecciones nuevamente y gana el doctor Lita, el doctor Luis Lita, 2 años también de mandato justicialista. Elecciones en el 89 y gana Juan Carlos Díaz, el conocido Chorizo Díaz, que también proveniente de las filas del justicialismo. Esto ya nos habla de una hegemonía del justicialismo a nivel local aquí en Saspeña. Esta maratón, si se quiere, el justicialismo se interrumpe en el año 91, que gana el Partido de Acción Chaqueña aquí en Saspeña con Arce, con el intendente Arce, que era la expresión ahí. Acción Chaqueña, recordemos, un partido conservador, que fue como mutó el partido militar, si se quiere, las huestes de los militares después de la reapertura democrática, que por enfermedad deja el cargo. Sí. Y lo sucede quien era presidente del Consejo, el recordado Víctor Lapacini, que bueno, después completa el mandato, se presenta nuevamente por 2 años, gana, pero hay una reforma importantísima, que es la reforma del 94, ese acuerdo entre Menem y Alfonsín, el Pacto de Olivos, ¿no? Que no solamente permitió la reelección de Menem a nivel nacional, como bien sabe Sandra, sino que introdujo el Consejo de la Magistratura, cambió también la composición, hasta hoy llega esto de la coparticipación, porque le dio a Cava una posición bastante especial, ¿no? Si bien no es una provincia, es una ciudad que hasta hoy pelea por los ingresos coparticipables, pensó en el Consejo de la Magistratura, creó la jefatura de gabinete, bueno, y de ahí dijo también, entre varias cosas, también acá en el Chaco, que los intendentes duraban 4 años en sus funciones. Vuelve a ganar Lapacini, ¿no? Por 4 años, del 95 al 99, y desde ahí tenemos una hegemonía radical que viene el doctor Peche, del 99 al 2003, del 2003 al 2007 el doctor Peche, Gerardo Cipollini con 3 mandatos tenemos del 2007 al 2019, y su hijo que está gobernando en la actualidad. Bueno, la hegemonía radical es actual, pero tenemos ahí algunos indicios que nos muestran el justicialismo supo ganarse la adhesión del pueblo saspeñense, supo enamorar en un momento, pero hoy nos encontramos ante un sinfín de cacicazgos menores, intrascendentes, donde realmente creen que por estar en discusiones internísimas, el internismo, eso los puede posicionar. Y también está muy instalado la cuestión de que el gobernador Jorge Capitanich,
con quien dialogamos afortunadamente con frecuencia, tiene su candidato o tiene su candidata o tiene su favorito o su favorita, y los que están en la rueda política saben que no tiene ningún candidato favorito, que Capitanich, fiel a su historia política, lo que hace es que cada uno se esfuerce como se esforzó él cuando era senador o cuando trabajaba en la gobernación con Danilo Baroni. Los propios caciques, también popes del justicialismo, le pusieron muchos palos en la rueda y se tuvo que esforzar al máximo para ganar la primera magistratura. Así que esta cuestión de que en Saspeña hay elegidos o hay óleo sagrado de Samuel, si vamos al decir de Perón, no existe tal definición. Pero también eso suma a la anarquía, porque uno se va a hablar con los funcionarios en Resistencia y te dicen Saspeña es tierra de nadie, nadie le pone el cascabel al gato, lo cual también es una oportunidad a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿por qué no para nuevos liderazgos? Eso, creo que viéndolo así desde afuera, ¿no? Lo que está faltando es un liderazgo fuerte, importante, liderazgo como en aquel entonces tenía el justicialismo. Vos hablabas de don Antonio Zafra, de Luis Horacio Lita, eran dirigentes fuertes. Tengamos en cuenta que el radicalismo también tenía pero era gente como muy comprometida, muy localista, que hoy no se ve eso. ¿O vos cómo lo ves? Sí, la verdad que durante todo este tiempo, este vendaval de derrotas del justicialismo se ha probado y se ha intentado con candidatos de diversa naturaleza, ¿no? Tratando de sobrellevar el envión del gobernador Jorge Capitanich. El último candidato fue su hermano, ¿no? Que la verdad que es una persona muy cercana, una persona, si se quiere, ¿no? Que invita al contacto, que invita a la cercanía, pero que tampoco ha podido doblegar, ¿no? La supremacía radical. En el 2019... la fórmula de Bruno Cipollini se alzó con el 51,68% de los votos, 51,68% de los votos, con la fórmula del peronismo, justicialismo local de Dani Capitanich, con el 31,65% de los votos. Esto es para que tengamos en cuenta, bueno, cómo salió la última elección por la municipalidad, por la conducción del municipio. 27.456 votos sacó Bruno Cipollini, más de 27.000 votos, y la fórmula justicialista sacó 16.000, o sea, le sacó más de 11.000 votos de diferencia, y es una situación, la verdad, alarmante. Hace muchos años que viene poniendo tres concejales el justicialismo, que lamentablemente, y lo digo con dolor, no tengo nada personal contra los concejales, al contrario, soy cercano, pero si nosotros hacemos un análisis, ¿no?, de dentro del justicialismo y hablamos con la ciudadanía que nos nombre quiénes fueron los últimos concejales del justicialismo en los últimos 12 años, va a ser difícil que nos diga con precisión quiénes fueron. Y esto habla de que los cargos están siendo ocupados con una fugacidad sorprendente, y que es lo que mencionaba vos al principio, porque no existe vocación de poder en el justicialismo local. O sea, los liderazgos nítidos de Capitanich en la provincia, de Cristina en la nación, y son contados con los dedos de las manos. Hablábamos en la Restauración Democrática, sin ir más lejos, con el advenimiento de Alfonsín, que fue una primavera democrática, un político de pura cepa, por fuera de los errores que después se cometieron económicamente. El mismo Menem, ¿no?, que también, caballo de Troya del justicialismo, no estoy reivindicando ni haciendo un panegírico de Menem, pero tenía vocación de poder. Él estuvo preso por el justicialismo, en la cárcel decía que él iba a ser presidente, le ganó la última elección recordada del PJ en interna a Cafiero, que era el gobernador y el presidente del partido. O sea, quería ser presidente, quería quedar en la historia como líder político. Yo no noto eso en nuestros autoproclamados candidatos aquí en el PJ local. No lo noto realmente, y eso es una falencia. No lo noto no solo acá, no lo noto a nivel nacional tampoco. Si mira al frente de todos, salvo Massa, que ahora entró en esta estrategia de ordenar la economía y que está teniendo resultados prometedores, con inversiones, con acuerdo con el fondo, con una baja tenue de la inflación. Pero recordemos que cuando asumieron una estampida que parecía que se llevaba puesto todo, con el vaciamiento de las reservas, él hizo política durante mucho tiempo, intentó liderar, pero no hay vocación de poder en los dirigentes, y eso es un problema. No tenemos que tener dirigentes que quieran liderar, que quieran protagonizar, que quieran cambiar la realidad. No se nota, y pareciera que cada uno cuida su quintita, en el buen sentido, su cuotita de poder, y no pretenden patear el tablero. La verdad que
que esto también tiene que ver con la pertenencia. Capitanich ha hecho innumerables obras aquí en Presidencia Roque Saspeña, pavimento, vivienda, ampliación de derechos. Tenemos la Universidad Nacional del Chaco Austral, que tiene un impacto extraordinario en el norte grande argentino, que repercute en la calidad de vida, en la cantidad de población que elige a Saspeña. Y la Universidad del Chaco Austral no surgió por ósmosis, surgió por un proyecto político encabezado por el senador Capitanich, que pertenecía a la fila del justicialismo, que dice que tiene que haber más Estado, que tiene que haber más presencia de los gobiernos populares para la salud, para la educación, para la promoción de los derechos de los jóvenes, para el federalismo, para que los jóvenes que salen de su pueblo puedan volver y cambiar la realidad de su pueblo, que no tengan que irse y que se abandone y crezcan las ciudades en detrimento de las pequeñas comunidades. Eso es desarrollo armónico, que piensen en el crecimiento sustentable, porque la UNCAO aporta la tecnología, aporta también al crecimiento científico y a la inversión, a la industrialización con valor agregado. Eso habla de autonomía. Bueno, pero esas ideas y valores no son porque sí, es porque pertenecen a un ideario filosófico, político, cultural, que es el justicialismo, que lamentablemente nuestros líderes acá no lo saben explicar, no pueden explicar o no lo quieren explicar. Entonces, claro, la gente está en una apatía y en un desconcierto total, que va a seguir eligiendo al intendente Cipollini o va a elegir a estas expresiones que patean el tablero, como los autoproclamados libertarios, que obviamente, si yo tuviera 16, 17 años y escucho un tipo con la pobreza que hay en la Argentina, que está insultando en la esquina y ahí diciendo que a los políticos hay que correrlo a todo, lo sigo contundentemente. Vamos a hacer una pequeña pausa, Emma, pero te dejo la pregunta, porque vos hablabas, volviendo al tema político partidario, hablabas de la interna de Menem Cafiero, y a mí me parece que en aquellos momentos los partidos se movilizaban a sus afiliados, movilizaban a la comunidad a través de las internas. El candidato que llegaba en forma legítima, dirimiendo sus ideas en una interna partidaria, y la verdad que eran a muerte, ¿no? Yo recuerdo en aquel entonces el movimiento que había en Saspeña, y realmente se hacían cosas que bueno, que después que terminaba ese día la elección interna se apaciguaban, era una semana que nadie se hablaba y después todo el mundo se encolumnaba detrás del ganador. ¿A vos te parece que le está faltando ese toque que daban las internas? ¿Te parece que aquí al peronismo básicamente le está faltando una interna, una verdadera interna, donde el que llegue esté legitimado por el voto? Te dejo la pregunta y nos vamos a una pausa, Emma. Etiquetados por LT16 AM950. Strong enough to live without you, strong enough, and I quit crying long enough. 35 minutos ya de la hora 9, seguimos en esto que es etiquetado modo verano, y te había dejado una preguntita, Luis Rolón. Le recuerdo a la audiencia que estamos con el profesor Luis Rolón charlando sobre el justicialismo, sobre esta época que se está dando, que se está viviendo, esta larga noche para el Partido Justicialista, que no puede acceder, que no puede enamorar, decías Luis, al electorado sanpeñense. ¿Vos considerás que le estaría faltando una interna y que aquel que llegue legitimado por los votos? Bueno, la verdad que recordábamos, ¿no?, esa histórica interna entre el gobernador de La Rioja, quien emulaba a Facundo Quiroga, estamos hablando de Carlos Menem, contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese tiempo y presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, con todo el aparato, el todopoderoso de esa coyuntura, Antonio Cafiero, que tenía la mayoría de los gobernadores, ¿no? Y que si debiéramos seguir en la cuestión de favoritismos o de tipos ideales de liderazgos, todo indicaba que iba a ser él, el candidato del justicialismo y el próximo presidente también, producto de la crisis hiperinflacionaria a la que nos sometía el proyecto totalmente frustrado de Raúl Alfonsín. Sin embargo, Menem logró expresar una situación de hartazgo, de rebeldía a una manera de hacer política también. Recordemos que ese peronismo se debatía entre la renovación
y las prácticas vetustas, porque había perdido con Alfonsín después de la restauración democrática. Algo que parecía impensado, ¿no? O sea, recordemos a los que nos apasiona la historia para encontrar también las respuestas a las claves del presente, a los interrogantes del presente, que era impensado que el justicialismo sea derrotado electoralmente, ¿no? Tenía fuerte la imagen de Perón, de Evita, ese Perón que había vuelto después de 18 años, ganado con más del 61% de los votos. Bueno, se perdió con la candidatura Luder-Vittel, porque Alfonsín logró expresar y canalizar el hartazgo y la demanda de cambio que la sociedad quería. Yo creo que ahí tenemos muchas lecturas para el peronismo local, ¿no? Si podemos hacer una transposición, si se quiere, didáctica, en cierto sentido, y traspolar esos hechos. El justicialismo del 83 decía que tenía que avanzar hacia una nueva modalidad en donde no decía que iba a perdonar a los militares, pero no tenía unas ansias combativas, quería entrar en esa política de la conciliación, decir, bueno, dejemos todo como está, vayamos para adelante. El peronismo se desembarazó de su etapa combativa y revolucionaria, ahora aprendió. Bueno, Alfonsín expresó todo lo contrario. Alfonsín expresó la bandera de los derechos humanos, las banderas de la reapertura democrática, la reivindicación de las Malvinas, la reivindicación de los trabajadores destruidos por las políticas neoliberales. El radicalismo en ese momento no fue neoliberal, ni nada por el estilo, y confrontó con los militares, dijo que los iba a juzgar a los principales responsables, lo hizo, esto lo tenemos en la película 1985, en el juicio a las juntas, y presentó un discurso rupturista, la ciudadanía lo acompañó, y triunfó contra Luder-Vittel. En los 90, en la interna del 89, Cafiero expresaba la renovación, pero no terminaba de amoldarse a un cambio de federalismo, de pujanza del aparato productivo, de recuperación del aparato productivo, de romper la dependencia con los organismos financieros internacionales. Menem expresaba la rebeldía, Menem expresaba la popularidad, la promesa era salariazo y revolución productiva. Obviamente después pasó todo lo contrario, pero ¿quién ganó esa interna y quién le ganó la general Ángelos? Quien pateaba el tablero, quien corría los márgenes de representatividad política, quien lograba correr el eje de la discusión y de la confrontación y de la representatividad política, fue Menem. Y yo creo que a nivel nacional también tuvimos ejemplos así, con Scioli en el 2015, que no era ni chicha ni limonada y termina perdiendo, y a Kansas Peña hace muchos años que esta cuestión de la no realización de internas posibilita que tengamos esta situación de estancamiento y que elección tras elección los mismos dirigentes de siempre sean los que se sientan y negocian lugares, posicionan a candidatos en base al nepotismo, en base a la cercanía familiar, en base a la amistad. Entonces, quien no logra penetrar en ese círculo, al decir de los autoproclamados libertarios de sistema putrefacto, ellos dicen casta, que recordemos que no es de ellos tampoco, lo usaba Podemos en España, ellos empezaron a hablar de casta en la izquierda en España, ahora lo tomó Milei y los chicos dicen que es rupturista y no, esto viene del comunismo, socialismo que ellos dicen combatir. Nosotros a Kansas Peña venimos diciendo hace años que el sistema político está putrefacto, porque está lleno de los mismos dirigentes de siempre que no permiten que los jóvenes o los que no tienen vínculos con las familias poderosas ingresen. Entonces, es saludable que de una vez por todas se generen las condiciones para una interna. Pero esto no es culpa del gobernador Capitanich, como muchos dicen, pero es el gobernador. No. El gobernador no puede venir a ponerse en el Partido Justicialista acá en la calle 3 y decir, a ver muchachos, ¿cuántas listas son? Organícense, presenten avales, vámonos. No, el gobernador está para ordenar la macroeconomía de Latinoamérica. Está pensando en el nuevo vínculo que se va a dar en Argentina y Brasil, en los tratados de organización económica que se están tratando, redundando en la CELAC. Está pensando en la moneda sur, en la moneda común que se está visualizando. No tiene toda la temporalidad suficiente para atender esta problemática. Entonces, tampoco hay voluntad de las dirigencias políticas locales aquí, es lo que dijimos hoy, no hay voluntad, porque todos se lanzan para ver qué lugarcito se consigue. Y esto que hace, perpetúa el sistema político. Mientras nosotros no tengamos una interna al nivel de la participación que se necesita en Peña, bueno, no vamos a tener liderazgos. Porque Menem, la única forma que llegó a la presidencia fue disputarle a todo el Partido Justicialista a nivel nacional el liderazgo. Y acá incluyo también a Cristina. Que un sábado del 2019 nos despertamos a la mañana nosotros con la noticia
de que Alberto Fernández iba a ser el candidato a presidente. Y eso están los resultados a la vista. Con dolor lo digo, están los resultados a la vista. Entonces ahora también necesitamos unas pasos a nivel general para que cada candidato exprese lo mejor. Es extraño que un presidente del peronismo tenga que ir a unas pasos, pero bueno, creo que es una alternativa que hay que tener en cuenta. Me parece un poco tardío. No sé si va a alcanzar el tiempo para que la sociedad lo vea interesante, ya estamos muy sobre la marcha, pero aquí falta esto en Presidencia Roque Sáenz Peña para romper un poco los espacios de poder, porque si no vamos a seguir teniendo a los mismos que usufructan los cargos hace mucho tiempo. Hasta las propuestas de renovación terminan dejando el lugar para los mismos de siempre, ¿no? Por ejemplo, esto de que son 2 mandatos y a la casa. Esto lo planteaba hasta el mismo gobernador Capitanich. Y esto nosotros lo hemos tratado con él. Nos dio la razón, pero bueno, otra vez, hay que generar mecanismos de participación, ¿no? Diciendo, bueno, 2 mandatos y a la casa. Y la ciudadanía aplaude y dice, perfecto, porque entonces si no se eternizan. Pero ¿qué termina pasando? 2 mandatos y a la casa significa que el intendente, el gobernador, el representante secretario general del sindicato, el diputado, bueno, no es él, pero va el hijo, va el hermano, va el sobrino, va el primo, va el amante, va el amante. Y resulta que pasamos de una democracia que periódicamente expone a sus dirigentes que ganan elecciones indefinidamente, pero al menos el pueblo vota, a una monarquía hereditaria, ¿no? Que es lo que está pasando en las intendencias, que los hijos de los intendentes y que los parientes de los diputados y que los amigos del poder y que lo que pasa acá en Sáenz Peña y en otras localidades se eternizan. Entonces yo le pregunto a la ciudadanía, ¿cómo los hijos de los trabajadores van a acceder a los cargos políticos mientras tengamos esta cleptocracia que nos maneja? Y encima tenemos el discurso pesimista que dice que la política son todo chorro, que la política está todo mal, entonces menos participación para los mismos de siempre. Y acá también está la cuestión de donar los sueldos. ¿Quién puede donar sueldos en política? Solamente los millonarios. Y acá tenemos varios millonarios en la política local saspeñense, que si le decimos, ¿quiere firmar diputado que va a ganar lo mismo que un docente? Con las 2 manos no firma, porque no necesita la plata de la política, porque ya la hizo con la política y se enriqueció. Pero un trabajador, un laburante que quiera acceder a la política necesita un sueldo digno para afrontar sus compromisos porque no viene del linaje aristocrático. Entonces nosotros no tenemos que exigir políticos que donen su sueldo, tenemos que exigir políticos que vivan de su sueldo y que se los revise y que vean que solamente reciben el sueldo de la política porque se dedican a servir a su pueblo. Bueno, estas cosas ningún político las dice, Sandra, porque son políticamente incorrectas. Nadie va a venir a decir acá que están de acuerdo con que se termine. Entonces, si quieren hacer una renovación política, yo propongo desde este humilde lugar que bueno, que sean 2 mandatos y a la casa, pero que el intendente o el gobernador o el diputado o el secretario general no puede poner ni amigo, ni amante, ni pariente, ni nada. Que elija otro su partido, entonces ahí sí se va a producir la renovación. Y si no están de acuerdo con eso, es una mentira más con la que engañan al pueblo. Esto no es una postura antipolítica, esto es una postura política de transformación de las estructuras desde el sentido de pertenencia al verdadero justicialismo de Perón y de Evita. Yo te quería, ya para ir cerrando, Luis Rolón, te quería preguntar, ¿pensás que le está faltando coraje por ahí al dirigente joven o a las nuevas expresiones, o le está sobrando caradurez a los antiguos que de repente no permiten que, como vos decías, vayan surgiendo nuevos liderazgos o se vayan formando? ¿Qué es lo que a vos te parece? Bueno, en política los lugares que no se ocupan terminan siendo cooptados por distintos protagonistas. Acá hay una gran ausencia de movilización política. Yo creo que a nivel nacional tenemos a la cámpora que muchos periodistas como Fontevecchia patentizaron el término, bueno, los cuarentones de la cámpora, ¿no? Realmente es así. Porque en un abrir y cerrar de ojos, esa juventud maravillosa que acompañó a Néstor, que estuvo bancando los trapos en el 2011 con la reelección de Cristina, se le han pasado los años. Creció. Y no se produjo la renovación de cuadros, no se produjo hoy por hoy los jóvenes, hoy la rebeldía la expresa Javier Milei. Lo digo desde el punto de vista que hay que enfrentar, hay que confrontar. Lo que hace el justicialismo o algunos cuadros del justicialismo es tratar de decir, bueno, no, tiene razón la derecha, tiene razón el pensamiento conservador. O sea, ahora tenemos expresiones políticas que dicen que los planes están mal y esto no significa estar a favor ni en contra, ¿no? Pero salen desde la derecha y dicen hay que terminar con los planes. Y nuestro dirigente justicialista, asesorado por los focus group, dicen sí, tenés que decir que hay que cortar los planes porque eso significa que la gente te apoya. Entonces sale y dice lo que le dice el asesor y le da la razón a la derecha o a la expresión conservadora. Y eso no puede ser.
el dirigente político tiene que confrontar propositivamente, tiene que mantener sus... Si fuera así en la dictadura, habría desaparecido el peronismo, porque no convenía salir a decir viva Perón, porque te mataban o te desaparecían. Entonces, esto yo creo que hoy la ciudadanía tiene también que tratar de comprender, y nosotros tenemos que esperar a dirigentes políticos que digan con pasión, que transmitan con pasión y con vehemencia sus ideas, que no digan lo que el poder quiere escuchar. Que esto es un poco el mensaje que hay que transmitir acá para las nuevas generaciones. No hay que ser complacientes con el poder. Néstor Kirchner decía, no, necesitamos aquellos que dicen a todo que sí y que son muy caballeritos y muy respetuosos de buenos modales, porque generalmente el que tiene buenos modales quiere decir que se arrodilla ante el poder. Hay que confrontar con el poder. Ahora, hoy la discusión es saber cuál es el poder. Porque es muy fácil decir que el poder son los dirigentes políticos, los diputados y los senadores. Y los criticamos, la sociedad los critica. Pero no se critica a los jueces que nos pagan ganancias, no se critica a los empresarios que hacen negocio con el Estado, no se critican las cúpulas eclesiásticas, no se critican las cúpulas estamentales de los sindicatos, que se eterniza también el poder. Bueno, hay que dar una discusión en serio. Entonces, si está mal un chico que cobra un plan porque está dando de comer a cientos de niños en un merendero, una compañera que está en un merendero todos los días rascando la olla, 8, 10 horas por día, y gana un salario social complementario, o gana un potencial trabajo y tiene que bancar que le digan planera, también tenemos que discutir no solo el potencial trabajo de la compañera, tenemos que discutir las millonarias pautas que reciben los medios de comunicación nacionales, y tenemos que discutir las condonaciones de deuda de Noria y de Sur, que también se les condonaron 6.500 millones de dólares en estos últimos meses. Ahora, el vecino o la vecina acá de Esas Peñas, cuando no paga una luz, que ahora viene con aumentos siderales, enseguida le cortan y no tenemos a dónde recurrir. Y esa discusión no está en la agenda pública. Yo no escucho ningún dirigente político que dice, dejen de defender a los empresarios que le condonan deuda multimillonaria, pero a vos, cuando vas a pagar la luz o cuando te atrasaste con el ATP, con el monotributo, tenés problemas. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que tiene que hacer hoy la dirigencia peronista. No tiene que tener temor, la gente lo va a acompañar si plantea esto. Ahora, si nosotros vamos a estar esperando qué dice Capitanich o a quién va a apoyar Capitanich, vamos a la derrota nuevamente aquí en Saspeña. Pero yo soy optimista y creo que la llama al justicialismo está presente en el corazón de los saspeñenses y de los chaqueños, porque no es un partido, es un movimiento y es una filosofía de vida simple, práctica, popular, y lo tenemos que reivindicar, profundamente cristiana y profundamente humanista. Luis Rolón, muchísimas gracias. No va a ser la última vez que te convoque, porque bueno, este año va a estar súper marcado por precisamente las elecciones, así que espero convocarte pronto y que estés disponible. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, buenas noches, Sandra. Nosotros hacemos una pausa, Emma, cortita, y ya volvemos para despedirnos. Lavadero Anguila, de Beto Gallardo, ubicado en calle 15 entre 8 y 10 Centro. Nos adaptamos a su horario para cada lavado y buscamos su vehículo. Promoción pagando mes completo. Tiene